Se trata de no convalidar con nuestra presencia ese circo mediático institucional que están llevando adelante. La ausencia del Frente para la Victoria hace que llegar al número sea mucho más fácil. Es crónica de un desaforo anunciado. Día D en el Congreso. Con 176 votos a favor, Julio De Vido finalmente se quedó sin fueros. El Frente para la Victoria no bajó al recinto excepto por 4 diputados, entre los cuales estuvo María Emilia Soria, que decidió quitarle el apoyo al exministro de Planificación. ¿Se fractura el bloque? Señor presidente, esta diputada viene a sentarse en su banca a acompañar el pedido de desafuero conforme manda la Constitución y la ley. Me pregunto si se acaba esta novela que han montado, si hablaríamos de la deuda descontrolada, si hablaríamos de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, etcétera. Ningún gobierno de ningún color político le ha puesto tanto poder en las manos a una persona como ocurrió con el diputado. Manejó 145.000 millones de dólares bajo su dedo, su decisión y su virome. Yo creo que hay una persecución política clara contra el Frente para la Victoria. Lo único que nosotros hacemos es permitir que la justicia trabaje con normalidad y con libertad. La justicia está dirigido por el Poder Ejecutivo Nacional. Como dijo el presidente de la Nación, él necesita jueces que lo representen. Eso no es un principio republicano. Si los jueces advierten la necesidad del desafuero, hay que dárselas. Preso un corrupto no se termina la corrupción. Entonces no nos confundamos tampoco ni sobreactuemos un festejo que no puede ser tal. Con De Vido detenido y Cristina a punto de asumir como senadora, ¿cómo seguirán las causas judiciales del kirchnerismo en Comodoro Pi? Van por Cristina, van a intentar impedirle la jura como senadora nacional. Están dispuestos a todo. Están dispuestos a todo y van por Cristina, dijo. Hoy le preguntamos eso a Eduardo Amadeo Sí. en la radio y dijo, por lo menos Máximo Kirchner. Yo le digo, ¿pero van a ir por Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que es difícil, después del 37% que sacó, 3 millones de votos, no sé, es complicado. Además, la situación judicial comparada a la de Vido por ahora es muy diferente porque no hay una orden de un juez. Con Máximo Kirchner, ellos creen que podría puede pasar. haberla mañana, Johnny. Mañana podría Bonadío pedirle un nuevo procesamiento y el pedido de desafuero. Si Bonadío pide el desafuero, cambia automáticamente porque si siguen la lógica ante el pedido de un juez, tienen que ordenar el desafuero. Lo que pasa, Santiago, me parece que acá la gran diferencia, lo que está en discusión, es si existía, va más allá de debido. Acá lo que está en discusión es si existía un sistema desde el Estado. Esta es una gran diferencia con muchos otros casos de corrupción. Si existía un sistema desde el Estado organizado para robar y para financiar la política. Todos recordarán aquella famosa frase de Brienza cuando dijo de alguna manera, si querés hacer política y no sos rico, el único camino que tenés para hacer política es robar, y justificó de alguna manera. Igual hablemos de dónde ocurriendo. se financia toda la política también. Entonces, ¿no? me parece, sí, pero me parece, me da la sensación que acá lo que está en discusión, y por eso no debería parar, no tiene por qué parar en debido, tiene que seguir hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, porque lo que tiene que caer, esto tiene que desmoronar es el sistema de corrupción que utilizó al Estado para robar, y eso sistemáticamente le costó a la Argentina por lo menos 10 puntos del PBI. Podríamos tener un PBI 10 puntos más alto del que tenemos, porque son las obras que no se hicieron en La Plata, las que contaste vos, Luis, recién, que no se hicieron en otros lugares. No es solamente el dinero que se robaron, es la cantidad de actividad económica que se paralizó por la corrupción. Sí, Luis. No, es absolutamente cierto. Es absolutamente cierto. O sea, que ¿Y hasta dónde Debido va a esté llegar? preso y si con Debido nosotros no logramos destruir un sistema perverso instalado de años que Debido perfeccionó, que es el tema de la obra pública y cómo se caracterizaba esa obra pública, la verdad, algunos estarán contentos, lo tendremos 3 años preso, a los 70 años pedirá su abogado la prisión domiciliaria. Ahora, si nosotros con el tema de Debido y el envión que se genera en la justicia, no nos llevamos puesto todo un mecanismo perverso que existe todavía y que está solapado y agachado, la verdad que tendremos un festejo muy a lo pirro, festejaremos hoy nada más que está detenido Debido. Yo creo que esto tiene que significar destruir porque hay esquemas muy preparados, muy armados, muy urdidos, con municipios, con provincias, de todos los colores políticos. Lo digo para que esto no sea una cosa dirigida a fulano. Sí, o sea, Debido, vos hacías lo que Debido quería y la obra te llegaba, aun cuando sea del partido que seas. ¿Entendés? Porque la mecánica no distinguía de color, ni de ideología, ni de filiación partidaria. Entonces esa mecánica que dice Martín, si no la llevamos puesta, recién escuchaba con mucha claridad, tengo
una gran relación con... He estado mucho hablando todo el tema este del Lava Jato en Brasil y cómo se llevó adelante. Primero una predisposición de la justicia, pero también entendían que con determinados nichos de corrupción se llevaban puesto un mecanismo tan perverso como el que tenemos ahora con Debido. Allá hubo voluntad y decisión. Hoy tenemos preso a un tipo emblemático de la corrupción. Habrá que avanzar por lo que queda, que es gravísimo. Igual, ¿no? Luis, Brasil no es tan fácil. Primero que las instituciones son muy diferentes. Realmente funcionan como poderes separados. Pero segundo que Brasil no ha resuelto nada. Tiene un presidente que está sobreviviendo de manera agónica. Igual, con los problemas que tenemos nosotros, sí. Poco nos preocupa Brasil. Sí. Además, otra segunda parte, Brasil, ahora que no hay como nada, un aire mental de cambio, hay que pedirle a los senadores que tenemos que ir por la media sanción de la ley de extinción de dominio, que es devuelvan lo que se robaron. Porque más allá del estado de emoción que puede tener mucha gente hoy, que es más un estado de justicia que de alegría, porque la verdad que nos pasa este tipo de cosas como sociedad es un bochorno, tenemos que recuperar, sea de Debido, sea de Cristina, sea de Báez, sea en el futuro de Macri, del que sea, la devolución de las cosas. Porque cuando decís 10 puntos del PBI, ¿de qué dinero estamos hablando? Para tener una dimensión de lo que falta. No te estoy hablando de la plata que se robaron. Esa plata que se robaron es producción que se la quedó otro. Es un problema distributivo. Lo que te estoy diciendo es que... ¿Pero cuánto es 10 puntos de un PBI? Son 60.000 millones de dólares. Para que vos tenés una idea, es casi el doble de lo que va a endeudarse el gobierno este año para financiar el déficit fiscal. Casi 2 veces el déficit fiscal de la Argentina. Podríamos no tener déficit fiscal. Sí, Ernesto, por favor. No, yo estaba pensando humanamente en Debido, porque lo que debe ser el cimbronazo de el poder absoluto a la cárcel. Y muchas veces pensé, ¿por qué él no renunció con el tema 11? Porque para cualquier persona normal, es algo que no te deja dormir. Es decir, vos como mínimo no hiciste lo suficiente para impedir una masacre y como máximo hiciste cosas que la potenciaron. Y el tipo, ¿cómo es una persona que después de todo eso es como de piedra? ¿Entendés? Es como si tuviera el corazón helado. Y como yo me acuerdo de los discursos que dio mientras eso pasaba, que dijo la historia nos va a reconocer a mí y a Schiavi lo que hemos hecho, etc. Y vinculado con esto, voy a decir una cosa más sobre 11, que tiene que ver con lo que yo venía planteando desde el comienzo respecto de cómo debe funcionar la justicia. La causa de 11 para mí es ejemplar. Creo que no hay ninguna otra causa que uno pueda ver con tanta limpieza. Primero, se hizo durante el periodo de Cristina. O sea, las condenas del Tribunal Oral fueron en diciembre del 2015. Nadie puede decir que como cambió el gobierno los jueces actuaron. No, actuaron mientras Cristina todavía era poder y no se sabía quién iba a hacer. No pusieron preso a nadie. Esperaron hasta que venga la Cámara de Casación, todavía están libres. Condenaron. Pasó por todas las instancias. Juez de primera instancia, fiscal de primera instancia, gente que está peleada entre sí, gente que no conoce, fueros distintos, y todos dijeron, esto fue choreo, esto fue desidia, esto fueron muertes, con lo cual tienen que ir presos todos y no solamente, y no pusieron preso a nadie hasta que venga la condena definitiva. Lo mismo pasó con el caso Grassi. Grassi tuvo algunos periodos de prisión, pero entonces cuando se hace de esta manera las cosas, cuando se hace de manera prolija, con paciencia, pero rápido, porque fue rápido también, no es que tardó 14 años, fue en el 2002, estamos en el 2017, está a punto de salir la sentencia de casación. Cuando se hace de esa manera, no quedan dudas. No es persecución, es justicia. Entonces, lo que yo imagino, prefiero, es que se tome como modelo ese tipo, y que se haga rápido, y que se haga independientemente de a quién se trata, y que caen empresarios, porque en 11 también cayeron empresarios, que se haga como, no sé, detener a un tipo 2 días antes de una elección, lo de Barata de la semana pasada, que a mí me pareció rarísimo. Incluso Nico Gandini, que es el periodista que investigó ese caso de corrupción, dice, esta causa no se movía durante 4 años y se movió en 10 días todo lo que se movió en 4 años. La fundamentación es débil técnicamente. La fundamentación de por qué Barata podía interrumpir la causa no existe. Entonces vos ves, es distinto un tipo que es distinto la señal de la sociedad, un tipo que va en cana con todo el proceso bien realizado, y eso uno lo aplaude, y un tipo que va en cana a una causa frenada, destapada en 10 días y detenido 2 días antes de una elección. No sé si se entiende. Totalmente. Ahora, del otro lado tenés a un pueblo que en su mayoría lo que quiere es justicia. Digamos, vos salís a la calle, vos hablaste, de hecho hablábamos con esto con Claudio, ¿no? ¿Qué pasa después en la calle? No, absolutamente, porque te dicen, escúchame, la plata no estuvo, hubo mucho dinero, no está, no tenemos camino, no tenemos energía, no tenemos luz, se cortan las cosas, no funciona nada. Y teníamos el fútbol, se robaron todo, el club de mi hijo está fundido. ¿Qué pasó? Explícame. Y explícame es muy difícil, porque no hay una explicación que no sea, hubo un plan
cada vez más perfecto, cada vez más amplio, un poco como decía Luis, cada vez más grande, sin que nadie quede afuera, que era el rol de Devido, que nadie quede afuera. Que hay uno que no le gusta, es nuestro, vení, tomemos café. ¿Qué pasa? ¿Qué te hace falta acá? Decía Devido. Y me hace falta el cordón cuneta, no hay ningún problema, yo te lo mando hecho, va con llave en mano. Bueno, ese tipo ya estaba dentro del sistema. Así van incorporando al árbol de la corrupción a un montón de gente. Ahora, yo, me lo has escuchado también, soy muy crítico de la justicia, creo que Comodoro Pi habría que pulverizarlo, empezar de vuelta. Es muy importante cuando se pueda desplazar a Alejandra Gil Carbó, que hoy es un obstáculo más allá de los casos que la tienen a ella como protagonista para poder pasar al sistema acusatorio, como pasa en la provincia de Buenos Aires, que los fiscales sean los que investiguen, que los jueces funcionen como jueces de garantías, que no tengan ellos todo el poder, que haya muchos más juzgados federales, digamos, que el poder ese esté licuado, primero. Segundo, las causas estaban, las pruebas estaban, no se hizo nada y ahora hay algo muy importante porque también va a ser denunciado. Hay, por ejemplo, hay una persona que se llama Aldo Roggio, no sé si lo conocen ustedes. ¿Podemos decir que es un empresario pequeño? No. Bueno, Muy está citado fuerte. de indagatoria por corrupción. Entonces, cuidado, las cosas están pasando. Para que Liliana lo conocía muy bien a Devido, sí. Mucho a todos. Con muchos Lo problemas de de- salud. Es un hombre muy débil de salud, tiene una Diabetes. diabetes muy importante, más de una vez ha estado internado mientras era ministro. Y era un hombre de buenos modales, o sea, no se puede decir que era, dentro del gabinete era casi te diría muy educado, saludaba, pero sí tenía ese poder absoluto de reportar a Néstor directamente y luego, te iba a comentar, él quiso renunciar, pero no por el tema de 11. Él quiso renunciar al principio, cuando muere Néstor, y la que no lo dejó fue Cristina. Y no lo dejó justamente por el entramado que manejaba. Ella quiso. De hecho, Axel Kicillof, una de las funciones que tenía como ministro de Economía, era controlarlo a Devido. Ustedes se recuerdan que Kicillof empezó a viajar mucho a China. Era para decirle a los chinos, ojo, es conmigo que se tiene que discutir los temas. O sea, Cristina no le confiaba a Devido, perdonen el término, pensaba que la mexicañaba, ¿se dice? Sí. Realmente. Entonces lo mandaba a Axel a que controle. Es un hombre que supo, por esas formas amables de trato, él no era apretador, no era... Hay otros dentro de su gabinete que eran de terror. Sí, violentos, sí. Violentos. Entonces él establecía, como explicaba Claudio... Era el policía bueno. Era bueno, o sea, establecía bueno en este modos. sentido. Atendía a la oposición, que no los atendía a nadie. Recordemos que eran muy sectarios. En cambio, Devido hablaba con empresarios, con sindicalistas. Pero con un perfil mediático muy, muy bajo. Por eso le preguntaba a Magdalena si había entablado algún tipo de relación, alguna nota con él en algún momento. Nunca. Claro, hablaba muy poco. Nunca me quiso dar una nota. Yo la única que recuerdo es en 678, un día que fue al piso, sí, invitado. Sí, pero vos sabés que, volviendo a lo que tocábamos antes, el tema de la educación tan fundamental, ¿no es cierto? De pronto es terrible como la falta de una formación seria y sólida desde el punto de vista, te diría, patriótico. No me gusta la palabra, es demasiado como pomposa, pero sí, porque se trata de lo que uno le debe a su país. Por eso lo que vos mencionabas recién, lo que significa la relación. Por ejemplo, que Lustó se haya venido 2 días antes que el presidente de la República haya ido a Washington porque quería competir, así le fue, que quería competir acá. Es una cosa inaceptable. Vos pensás que durante la Segunda Guerra Mundial todas las embajadas argentinas se bancaron bombardeos noche a noche. Ningún embajador se fue a su casa porque, qué sé yo, porque bombardeaban la capital donde estaba. Y resulta que este señor, 2 días antes, se viene para competir en una carrera de ganar y perder. Realmente, no sé, por eso te digo, la formación de que el amor al país, la lealtad hacia la patria, la obligación absolutamente imperiosa de ser fiel a la patria donde uno nació, eso me parece... Vos es que coincido con vos y de hecho creo que la
las carreras políticas, los administradores de los recursos nuestros, los políticos, los que nos gobiernan, no es para mucha gente. Hay que tener una vocación, una integridad, un don de gente que no muchos la tienen. Yo creo que con eso se nace, por todo esto que vos te estás diciendo. Pero para que vamos a ver una radiografía de Debido. ¿Quién es Debido? Mediáticamente habló muy poco, se lo veía obviamente en los actos, pero un hombre de extremado poder, extremadamente poderoso. Ahí lo tenés. Julio Miguel Debido, juráis por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Planificación Federal. Sí, juro. Cayó el intocable. Radiografía intratable de Julio Debido. De esa forma lo llamaban a uno de los ministros más importantes de la era K por la íntima relación que tenía con el poder político y económico. También fue catalogado como un hombre de Néstor porque fue él quien siempre le dio un lugar en su gabinete. Un gran presidente, su obra ha sido enorme, ha transformado este país, eso es lo que lo va a consolidar como un grande. Aunque también fue aceptado por Cristina. Julio Miguel Debido, juráis por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Planificación Federal. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la nación os lo demando. El primer hecho que lo expuso públicamente fue la tragedia de Once por la que hoy afronta un juicio oral. Esto es un error humano que ha terminado en una tragedia. Nadie está más dolido que yo de lo que pasó. Nadie está más dolido que yo de lo que pasó. Lamentablemente hay que esperar que la justicia actúe. Yo tengo las manos limpias y doy la cara. Formalmente le pregunto ahora si es su intención prestar declaración. Por asesoramiento de mis defensores, por el momento no, y me reservo el derecho de hacerlo más adelante. Aunque la insólita situación por la que quedó detenida su mano derecha, José López, lo dejó en la mira de la sociedad. Mi mano derecha en materia de obras públicas, que es José López. Para mí la caja es Juan Carlos Pessoa, que es el secretario de Hacienda, a que tenemos que peregrinar con José a pedir que nos libere una moneda. Era su mano derecha. Eso es un comentario que hacen ustedes, no era mi mano derecha. Usted lo dijo en una... Yo era el Ministerio de Planificación. Mi mano derecha, José López. Con varias causas en su haber y 2 pedidos de prisión preventiva, Debido ya no pudo esquivar el desafuero y la detención. Buscan destituirme y destruirme en lo personal, violentando gravemente la Constitución Nacional y la institucionalidad. Esto para todos, ¿no? Juran ante la Biblia y ante la patria, ¿no? Uno jura ante... Pobre los santos evangelios. Cuando estaba, ahí en 678 y decía, la única caja es la que tiene Quique Pessoa, que es la que tiene Pessoa, yo no tengo caja, 700.000 millones de dólares. Pero ahí se burlaba, era un momento de impunidad total. Te quiero dar un dato que me pasaron recién. Módulo 6. Devolver la que te bueno, se va a quedar un par de horas, 48 horas seguramente en el hospital de Ezeiza, y después pasaría al módulo 6, que es donde están todos los muchachos, ¿no? Jaime, Báez, Chueco, Pérez Gadín, José López, el Pata Medina y Milani. Bueno, en otro módulo está Mangieri, el asesino de Ángeles. Hoy declaró Fariña todo esto. Sí, declaró Fariña, exactamente. Y también la Cámara pidió que se investigue la ruta del dinero hacia arriba, hacia Cristina Fernández de Kirchner. Este módulo 6 es especial porque es para personas que tienen alto poder adquisitivo o vinculación destacada con grupos criminales transnacionales, narcos, o condenados por delito de corrupción. ¿Esta es la habitación? A ver la que estábamos viendo. Ese es el hospital. Esa es la cama del hospital donde va a estar 48 horas. Este es el hospital, exactamente. Claro, y la idea de dejarlo en Ezeiza, él tiene que volver la semana que viene por 11, más allá de la comodidad y no Marcos Paz, tiene que ver con que tienen un hospital muy bueno, porque él tiene un problema, como ustedes dijeron, es diabético y además es insulino dependiente, se hace 2 aplicaciones diarias, por supuesto que hay un montón de presos que están bajo esta condición. Pequeños datos de la nueva vida de Debido. Llegás al penal, lo que es un protocolo para todos, te desnudan y te revisan, para que vos no tengas ningún elemento ni ningún objeto que después traiga alguna consecuencia. Luces apagadas a partir de las 22 horas. No hay dinero, solamente las familias pueden entregar, hay una cantina para el que no quiere comer lo que es la alimentación de los presos, pueden hacer transferencias para tener la posibilidad de esto. Las tarjetas telefónicas son tal vez los elementos más preciados de todo, porque acá no hay celular, no hay nada de eso. Y hay algo muy bueno que el servicio penitenciario bajó y tiene que ver con este tipo de módulos, y termino, porque es toda gente de mucho dinero, narcotraficantes, toda gente que tiene que ver con la corrupción. Entonces eran los viejos pabellones VIP. Entonces aparecía tal vez un empleado penitenciario que tenía un crédito hipotecario y de golpe ese crédito parecía pagado
o alguna persona con alguna deuda o algún problema. ¿Por qué? Porque desde adentro se aprovechaban de esta gente, les hacían algún tipo de favor para tener beneficios. No hay más VIP, sino que lo que tienen la posibilidad de comida distinta. Ernesto. Yo en todo este debate se te disparan muchas ideas, muchos recuerdos. ¿Sabes qué? Yo siempre pensé que una de las peores cosas que pasó con la corrupción en la época del kirchnerismo fue que uno ha visto muchos gobiernos donde hubo corrupción. Y yo no sé si el monto es más uno que el otro, no sé cómo es el ranking que decía Pablo hace un ratito, pero había algo que lo hacía más perversa, que vos empezabas a encontrar un montón de gente muy idealista, que no era ladrona y que creía en el gobierno anterior, que defendía la corrupción. Y que quizá lo más vil fue eso, una conducción política que empezó a encontrarle argumentos para decir que la corrupción no merecería ser denunciado porque lo importante era otra cosa y quien denunciaba la corrupción en realidad era funcionar a la derecha porque lo importante era el modelo de desarrollo, la justicia social o lo que fuera. En segundo lugar, quien denunciaba la corrupción no entendía cómo era la política. Era raro porque por un lado te decían que si vos denunciabas la corrupción eras la antipolítica, pero una de las formas de defensa de la corrupción tenía que ver con decir la política siempre tiene corrupción, que era el razonamiento más antipolítico que había. Y cuando estamos discutiendo, yo muchas veces pienso en muchos amigos kirchneristas que yo tengo, que son tipos sanos, que son tipos que creyeron en eso y que creen que todo esto es una conspiración, una persecución. Y me parece que se equivocaron, que tienen que en algún momento registrar de que hubo como un gran engaño y que en algún lugar el mundo kirchnerista, el mundo de la militancia, de los intelectuales, ha sido muy ingenuo respecto a lo que pasaba. Porque ¿Crees que los estafaron? Yo creo que sí. Y yo creo que en parte cuando uno es estafado, parte de la culpa es del estafado también, que creció demasiado. Porque advertencias hubo y hubo muchas. Yo cuando pienso, por ejemplo, antes del kirchnerismo, los organismos de derechos humanos eran organismos muy prestigiosos. Sí. Y en algún lugar subordinaron todo a algo que para ellos fue razonablemente muy importante, que era que los militares terminaran presos. Y en eso tiene un mérito del gobierno anterior muy importante. Después cómo lo usó es otra discusión. Pero no todos o la mayoría no supo frenar a tiempo, no supo evitar la confusión entre apoyar esos procesos que eran muy buenos y en base a eso después justificar cualquier cosa y después transformarse en un arma contra cualquiera que criticara al gobierno, porque cualquiera que criticaba al gobierno finalmente terminaba siendo acusado por algunos organismos de derechos humanos de ser cómplice de la dictadura. Uno recuerda todo eso. Y entonces todo eso hacía una especie de mezcla donde el militante que laburaba en un barrio terminaba defendiendo a un ministro corrupto y entonces en lugar de defender la dignidad de la militancia terminaba envileciéndose por las cosas que se hacían arriba. Entonces toda esa mezcla la hacía más vil, porque en la época del menemismo, el menemismo decía, no, nosotros es un tiro por... No, era la viveza, era, sí, está bien, somos chorros, total la gente nos vota. Pero en ningún momento te defendían la corrupción. No son ideales, ¿no? Estos son ideales. Y acá son gente muy idealista que termina ensuciada con vivos que se llevaron millones de dólares. Pero a mí me pasó acá en el programa con 2 o 3 políticos que vinieron, chicos jóvenes, que van a estar de hecho en unos años siendo la parte de la renovación. Bueno, Grosso es uno de ellos. Que hoy no bajó, lamentablemente. Y un día yo le termino diciendo a él, pero porque estaba de alguna manera u otra justificando de vídeo de Lázaro Báez. Yo le digo, no te metas ahí, no llegues hasta ahí. Digamos, ¿por qué un pibe joven con una carrera, con un futuro por delante en la política, un cuadro político hacia el futuro, tiene que defender a esta gente que está ya limada, quemada? Para el bolsillo propio. A ver. Digo, lo que a mí me parece más interesante, Ernesto recién decía que una de las justificaciones es que es un modo de hacer política, ¿no? Pero no era un modo de hacer política, no era plata para hacer política, era plata para el bolsillo propio. Julio De Vido, cuando se defendía en la Cámara de Diputados, dijo que estuvo 26 años en la función pública, 26 años en la función pública. Lo último, Magdalena habló del patriotismo. El gabinete de Mauricio Macri prácticamente todo tiene el dinero en el exterior y lo justifica. Lo tiene que traer. Porque son a ver, yo estoy parcialmente de acuerdo con Ernesto, algo que no sucede habitualmente. A ver, yo creo que hay una idea que está latente, que la tenemos todos y que no sabemos si realmente se va a concretar. Si es que realmente va a haber un cambio cultural hoy en la Argentina a partir de De Vido. A ver, De Vido no fue debido solo por él o por el sistema de gobierno que impulsaron los Kirchner. De Vido es, en parte, también porque lo dejamos ser todos. Yo siempre creo que los cambios culturales son mucho más importantes que los cambios económicos. A mí me parece que el cambio cultural que instaló el menemismo en su momento terminó en el 2001. Digamos, toda la política económica que el kirchnerismo
llevó adelante, lo pudo hacer a partir de un cambio cultural en donde era roban pero hacen. Terminó el 2001 y recuerden cómo terminó eso. Era, bueno, basta de esta idea cultural. A los argentinos les duró esa idea de... Que se vayan todos. Que se vayan todos duró 4 años. Las asambleas Cuando en empezaron las las tasas chinas, era, bueno, ¿qué? ¿Para mis amigos todos, para mi enemigo ni justicia? ¿Cuál es el problema? Si me la estoy llevando al bolsillo. Hoy estamos viendo un cambio en donde todos creemos que la sociedad argentina lo que está reclamando es basta de corrupción y justicia. Veremos si eso es permanente. Y yo creo que hay un viejo dicho según el cual el hambre viene comiendo. Si al primer ilícito se lo deja en la impunidad invita a la reincidencia. La reincidencia hace de que eso se transforme sucesivamente en más, porque se quiere más y más, se transforma en una bola de nieve y sigue la impunidad. No hay control, o mejor dicho, los controles son igual de la misma materia gris que los que están controlados. Por lo tanto, en definitiva, no hay responsabilidades. Entonces, ante esa impunidad general, da ganas de repetir, agrandar. Lo que ha ocurrido es que la sociedad no reaccionó. La sociedad ahora ha reaccionado, más recientemente, pero durante mucho tiempo hubo una suerte de convalidación expresa o tácita, en virtud de la cual, bueno, roban pero hacen. Y era así, que es un viejo dicho brasileño de un famoso gobernador es un poco de Sao Paulo. La propia crítica que hacía Jorge Lanata en Idea el otro día, digamos, que les dijo a todos los empresarios. Es verdad que uno solo desde el punto de vista individual le resultaba difícil trabajar si no entraba en ese esquema de corrupción de alguna o de otra manera, pero tal vez lo que decía Jorge, bueno, ustedes que son todos los empresarios y que tienen la capacidad de juntarse y de articular entre todos políticas y un montón de cosas, no podían reaccionar todos juntos, no tuvieron Pero la capacidad de hay debilidad juntarse. institucional, Bueno. Martín. Fíjate que gran parte de la operatoria de debido se llevó a cabo de manera paralela a las La gran instituciones. pregunta es esa, Natacha, si está ese cambio cultural. Espera que ya o no. seguimos. Ahora, ¿para qué quiero unas palabras tuyas para antes de terminar? Pensate algo. Un cierre a lo tuyo, Mirá, a tu estilo. Cuando tocaron el tema de los derechos humanos, creo que una de las, iba a decir crimen, pero una de las aberraciones más terribles, ¿no es cierto?, que cometió el kirchnerismo es apropiarse de una causa sagrada, como es la de los derechos humanos. Cambiar el prólogo del nunca más. Porque incluso culturalmente, si no te gusta un libro, escribite otro. Es decir, pero no te permitas tocar lo que otros escribieron. Bueno, y así en continuidad. Y bueno, y después adueñarse de los organismos de los cuales jamás se ocuparon. Me acuerdo que el fiscal Estracera, en la última conversación que tuvimos, me repitió, me dijo, mira, es increíble, pero no hay ningún habeas corpus que hayan firmado ni Kirchner ni su mujer. La última nota la dio acá, Estracera. Claro. Gracias, Magdalena, por estar. ¿Te llevas la muñequita? Me la llevo. Ahí está. Ahí está. Ponerla en un lugar visible. Eso, en la sala. ¿De qué te reís? Qué pestañas, ¿eh? Me encanta. Sí, ya sé que te gusta. Me encanta. ¿Estás listo? Trajo la diputada para todos, ¿no? Vamos a repartir ahora. Vamos a darle una tenemos también. Ya se hago un cierre con juez. Bancame, juez, un minuto. Gracias, Ernesto, por haber venido. Muchas gracias. Disfruté mucho el programa. Muchas gracias por venir. Grosso, capo. Ya tenemos un cierre con Luis Juez, que está en vivo. Mira. Vos sé que me quedé enganchado con el tema de Johnny. Ahora le da la palabra, ¿viste? Al cordobeno para nunca más. Y aparte el tonito que tiene, ¿viste? Contate unos cuentos. ¿Sabes cuentos o no? Algunos, pero no tengo tiempo. Dale. Vamos con los chivos. Ahora. Pará, vos te reís, mis hijitas se vuelven locas con esta, mirá. Vamos a darle a Luis Juez. Son las trajo la diputada de Chubut, ¿son divinas o no? Decile que la compraste. Decile que la compraste. No voy a repartir. ¿Cuál te gusta? Tenemos la macrista, la amarilla. ¿Esta te gusta? ¿Usted, Ivano, si quiere una, tiene nietas o no? Sí, con todo gusto, con todo gusto. Ahí está. Creo ciegamente en los animales domésticos. ¿Usted, juez, tiene? Para milagro la que usted me dé. Para Milagrito, tu hija. Sí. Esta para mi hijita, mirá. Es esa, Sí. Yo veo que habla ahora. Peor que escuche. Por lo menos baja a votar, ¿eh? Voy a bajar al recinto, dice. Voy a bajar al recinto. Bueno, Luis Juez, para cerrar te quería vos, un cordobés en Ecuador. Recién decías, veo todo lo que pasa con otra perspectiva. ¿Cómo ves lo que ha sucedido? Desde el domingo, elecciones con este resultado, esta semana que arranca así. Pero recién lo escuchaba antes de hacerte, porque me quedó ahí y me pareció maravilloso. Vos sabés que el preso en la cárcel necesita entretenerse, es el problema más grave que tiene un preso. Se llama laborterapia.
y particularmente el fútbol es una parte de la gran parte de la labor terapia. Cuando Johnny mencionaba los integrantes de ese módulo 6, yo digo, ese es el sueño de cualquier técnico. O sea, que un técnico necesita 2 o 3 tipos que roben en el medio. Ahí tenés un equipo completo. Entonces, que digo, el sueño de armar- El doble 5, Luis, el doble 5. pero digo, ¿te imaginas? Yo te escuchaba esos tipos que vos mencionás y ¿sabés el equipazo que te armaron en el módulo 6? Pero bueno, ¿cómo se ve la cosa? La verdad es increíble cómo en muy poco tiempo la gente ha recuperado valores que parecían imposibles. Te lo digo, parecía imposible que la gente se aferrara a cosas y que aceptara determinadas cuestiones cuando siempre el bolsillo ha sido la víscera más sensible, que la gente entendiera que el reclamo de justicia no es un tema solamente para los abogados, que el tema de la corrupción vuelva a ser un tema, porque vos viste como el tema del el argentino solamente se calienta con el tema de la corrupción cuando le toca el bolsillo. Ahora ha habido decisiones que han tocado el bolsillo de la gente, pero sin embargo la gente dijo, bueno, esto queremos ponerle... Realmente es para mirar, la verdad es para analizar lo que está pasando en la sociedad argentina. ¿Y qué pasa con Macri en Córdoba? Y Macri es un fenómeno electoral increíble. Increíble. Mira, lo que no podemos individualmente los distintos partidos políticos, Macri lo puede. Macri tiene en Córdoba un caudal electoral y un atractivo electoral que realmente, por ejemplo, nos ha permitido estos últimos 2 años 3 triunfos electorales, lo que hace que te tengamos en las manos una Brasil, pero terrible, porque vos decís, cambiemos como un vehículo, ¿viste? Como esos autos que probado en las pistas cordobesas tenés garantizado el triunfo. ¿Por qué? Porque ustedes fueron mucho tiempo radicales, pero ¿por qué? Porque fue muy castigado durante... Yo creo que por múltiples motivos. Primero porque interpreta un sentimiento de abandono que tuvo Córdoba. Córdoba fue pésimamente maltratada por el kirchnerismo, pero también por otros actores, también por el menemismo en su momento. Y quienes condujeron la provincia, mirá como el tema, ¿no? Los tipos no perdieron nunca, van 18 años gobernando la provincia de Córdoba. Después, cuando digo, si algún día, yo te decía recién fuera el micrófono, Devido es un tipo muy duro, no te va a abrir la boca, ni si hay alguien piensa que Devido va a agarrar una lista de papel y lápiz, dame un cuadrón Gloria, te voy a anotar todos los tipos, no lo va a hacer Devido, te digo, pero si lo hablara en Córdoba, por ejemplo, la forma con la que Devido construyó una sociedad y una empresa a partir de Schiaretti y de la Sota para convertirla casi en monopólica en la construcción de la obra pública, es una cosa, es un manual de corrupción para enseñar en el módulo 6, ¿viste? El manual se escribió en Córdoba. Hay cosas, fíjate cómo tiene que ver con este tema. Supuestamente de la Sota estaba absolutamente enfrentado ideológicamente con Néstor Kirchner, pero la matriz de negocio era tan importante, tan fuerte, que superaba la diferencia ideológica. La mayor cantidad de negocios y los más importantes se hicieron en Córdoba. Entonces, un tema donde este tema de Devido, uno no puede dejar de decir que bueno, y ojalá vengan por todo, ¿no? Ojalá tengamos una justicia independiente, ojalá aprovechemos todo este tiempo que el peronismo está discutiendo liderazgo y cuando el peronismo discute liderazgo se distrae y te puede acompañar en alguna cuestión y podamos meter una reforma a la justicia, podamos sacar del medio un montón de impresentables que tiene la justicia argentina, ganar en calidad institucional, en república. Yo lo veo y la verdad que es un sueño, ¿no? Vamos con este man que estaba acá atrás, a ver. Sí. A ver si se la podemos poner. La huella. La huella. A la huella, José María. El famoso dedito de Julio Devido en el penal no es el penal, es en el hospital de Ezeiza, donde va a pasar las próximas 48 Qué imagen, horas. ¿no? Un hombre tan extremadamente poderoso. Sí. Bueno, así, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a los amigos de la Dorita que mandaron un catering espectacular. Muchas gracias, Rojas Polis. Y como siempre, impecable la ropa de Liguria. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Gracias. Sí. Gracias por acompañarnos. Seguimos mañana, por supuesto, en nuestra casa, Intratales por América. Pasar lindo. Chau.